Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes y bienvenido, señor Escrivá, a la Comisión de Economía. No he tenido todavía ocasión de asistir a su comparecencia, sí que lo han hecho otros de mis compañeros. Y, bueno, ya le hemos dicho en otras ocasiones que no coincidimos siempre con usted en la sacralización, en la idealización del Pacto de Estabilidad, ¿no? Nuestro grupo siempre ha defendido que la reducción del déficit se puede hacer de otra manera, a otro ritmo, que minimice el impacto que la política presupuestaria está teniendo tanto en la economía como en los derechos y el bienestar de las personas, y que vamos a tardar décadas en recuperarlo. Nos encontramos con que lo que en 2010 eran recortes transitorios, en 2017 son recortes estructurales, ¿no? En 6 años se han desmantelado el estado de bienestar, los servicios públicos, el I+D+I, y la transformación económica se ha frenado. Estos 5.000 millones menos que tienen los presupuestos de 2016 confirman 3 cosas. Uno, que en 2017 no hay elecciones, que no hay voluntad de revertir los recortes a pesar del crecimiento económico, y que el plan de estabilidad que ha presentado el Gobierno y que usted ha valorado hoy confirma esta tendencia a ingresos bajos y gasto público aún más bajo. Y coincidimos, tal y como usted lo ha expuesto, que la política el mal de la política española no es la política de gastos, sino el déficit de ingresos. La brecha con Europa en cuanto a lo recaudado no deja de crecer, y yo creo que el Gobierno no ha mostrado ninguna voluntad, ningún interés en reducirla. Lo ha dicho en alguna ocasión y lo ha vuelto a repetir: el estado de bienestar ha tocado hueso, ya no hay de dónde recortar sin hacer desaparecer lo poco que nos queda de servicios públicos, de lanzar a la pobreza a la mitad de la población o simplemente de hipotecar irremediablemente el futuro de este país, que la tasa de gasto público que aparece en las previsiones en este plan de estabilidad parece apuntar precisamente en esta dirección. Por eso nos preocupa especialmente la previsión de los ingresos, y voy a centrar parte de mi intervención en este punto, porque es que, a pesar del crecimiento económico, los ingresos no se recuperan, ni en Hacienda ni en la Seguridad Social. Y en vista de que, uno, las medidas recaudatorias del Gobierno que se aprobaron en el último trimestre de 2016 no han dado los resultados esperados, y dos, que las previsiones fiscales del Gobierno no se cumplieron en 2016 y que nuevamente para estos presupuestos vuelven a sobreestimar la recaudación fiscal. Entonces, quisiera centrarme y estudiar detenidamente el IRPF y el impuesto de sociedades. El IRPF es el tributo más relevante. En las arcas públicas de 2016 aportó cerca de 20.000 millones de euros, un 2,3% más que el año anterior, pero es que Hacienda había presupuestado unos ingresos que aumentarían un 7,7%. Encontramos un desfase importante que se tradujo en un cierre del ejercicio presupuestario antes de tiempo, y creo que es la clave para entender precisamente lo que hablamos de recortes encubiertos. Planifico al alza, no cumplo previsiones y entonces recorto a la baja ya sin los focos mediáticos delante. Yo le preguntaría: ¿cree que esta tendencia continuada, porque ha sido así en los últimos años, a la sobreestimación de ingresos en el IRPF puede repetirse en este ejercicio? ¿Y qué razones daría usted para ello? Respecto al impuesto de sociedades, cito textualmente uno de sus informes: da la sensación de que el impuesto sobre sociedades tiene algunas debilidades en la base imponible que hacen que la base recaudatoria se haya debilitado extraordinariamente respecto a cualquier referencia que se tome. Es decir, la base imponible del impuesto a sociedades se aleja del resultado contable, y la relación entre los beneficios de las empresas y lo que después contribuye en Hacienda está cada vez más distorsionada. En su opinión, ¿por qué está ocurriendo esto? Puede ser, puesto que no ha habido cambios normativos, podrían ser a causa de las medidas discrecionales que ha tomado en el Gobierno en el pasado. ¿Cuáles concretamente serían? Y porque además ustedes afirman: no ha afectado ni los cambios normativos ni la evolución de la economía. ¿Qué medidas son? Por ejemplo, los pagos fraccionados, ¿no? Puede ser una de las causas que estemos pagando 3.000 millones por devoluciones a empresas que tengan aparejadas a una mayor retención. Y en este sentido, centrándonos en el plan de estabilidad del Gobierno, usted ha dado una opinión muy clara de que ve prácticamente imposible o muy difícil cumplir el objetivo de déficit del 0,5 en 2020. ¿Qué medidas habría que adoptar? O sea, ¿dónde está el meollo del asunto para esa dificultad de llegar al 0,5% del PIB con las previsiones del Gobierno? Creo que ha sido exquisitamente diplomático dando su opinión. En sus informes cita reiteradamente que existe una rotura entre el enlace entre el crecimiento económico y el crecimiento de los ingresos públicos. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿dónde está? ¿Qué opinión le merece esta falta, digamos, de previsión, ¿no?
porque esta ruptura entre crecimiento y recaudación fiscal, ¿qué se ha dado? Por la estrategia de contención y recorte salarial, un crecimiento económico basado en sectores basados en la temporalidad, como el sector turístico. Lo que quiero decir es, son los contratos basura, la precariedad, que cada vez es más la norma, las responsables de que la recaudación fiscal crezca menos que el crecimiento de la economía. Desde luego, si tiene alguna otra idea o explicación, le agradecería que la compartiese con esta comisión, porque yo creo que es lo que está en juego en los próximos años en la política económica. Y creo que los ingresos es la clave. Usted es consciente, somos conscientes, hasta el señor Montoro es consciente, a pesar de que rehúya el debate. Al hilo de esta cuestión, me preocupa también la afirmación recogida en el informe de previsiones macroeconómicas que viene a decir que la materialización de un crecimiento poco inclusivo aumenta la desigualdad. Bien, si el crecimiento económico no está llegando a las personas, ni a las familias, ni a las personas autónomas, ni a las pymes, ¿dónde está? ¿Para qué sirve el crecimiento económico si no es para generar bienestar? Porque el ministro Montoro afirmó que eran los presupuestos más sociales de la historia. Esto lo afirmó en pleno y, aparte de incredulidad, provocó alguna risa. Primero, en términos corrientes, es lógico que sea el presupuesto más social de la historia, ¿no? Pero es evidente, y usted lo ha explicado muy bien, que se ha hecho un trasvase de educación y sanidad para pagar las pensiones porque incrementa por el hecho de la pirámide poblacional. Entonces, si además las pensiones pierden 1,5 de capacidad adquisitiva, ¿dónde está, ¿no?, lo social de estos presupuestos? Pero además es que comparar históricamente el gasto en términos corrientes es hacerse trampa, porque siempre hay una tendencia acumulativa y habría que medirlo proporcionalmente respecto al PIB, y si el porcentaje de gasto público decrece, el PIB parece que ha aumentado. Me gustaría preguntarle la valoración de AIREF de estos presupuestos generales del Estado en términos de herramienta o instrumento para reducir la desigualdad en un contexto del 28% de la población española está en riesgo de pobreza. Y ya para terminar, no quiero dejar de mencionar la preocupante situación de la seguridad social. Las cotizaciones no cubren las prestaciones, el fondo de reserva es un minifondo tras la continua retirada de partidas, se ha tenido que conceder un crédito extraordinario de más de 10.000 millones. Y me gustaría, de nuevo, conocer la valoración de AIREF respecto a las previsiones del Gobierno para la seguridad social en este ejercicio, porque, de nuevo, si estamos ante la consolidación de la precariedad como norma, las matemáticas nos dicen que supondrá la consolidación de unos menores ingresos de la seguridad social en los años venideros. Y ya el último punto, quisiera preguntarle por la acogida que han tenido sus recomendaciones y sugerencias al Gobierno y en qué medida es factible o usted ha tenido una respuesta positiva de la incorporación de estas propuestas en próximos informes para facilitar la labor de la AIREF y si el acceso a la información que ustedes necesitan para su trabajo se realiza con normalidad en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo de Ciudadanos.